Saludos mis hermanos del grupo Instrucción Teológica desde Cozumel, el pastor Salomón de la Cruz, esperando que estén muy bien. Vamos a continuar, estamos en el tema número 31 de Geografía Bíblica y bueno, en esta ocasión continuando con el tema de las islas, nada más que en esta ocasión vamos a trasladarnos a las islas europeas que son mencionadas en las páginas de la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Ya hemos tenido una preciosa introducción de las islas de Asia Menor y también de elementos que tienen que ver con la navegación, algo muy importante que nos puede servir mucho para ir ilustrando nuestros temas expositivos que tienen mucho que ver con las cuestiones del mar. Así que tenemos las islas europeas mencionadas en el Nuevo Testamento. Hemos invitado para ello a la profesora, la maestra y directora del Instituto Calderón Teológico, a la hermana María Luisa, pastora María Luisa Calderón, desde Cancún. Ella estará compartiendo esta temática. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Espero también la participación activa del grupo, porque de esa manera nos vamos retroalimentando. Tratemos de concentrarnos a la temática, no desviarse, para que pueda ser también edificativo estas charlas y las aportaciones de cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y esperemos que disfruten la temática de la semana Islas de Europa, mencionadas en el Nuevo Testamento. Saludos a todos. Los saludamos a todos, hermanos. La pastora María Luisa Calderón, desde Cancún, Quintana Roo, aquí en el país de México, con el gusto de poderles presentar el tema 31, Islas Europeas mencionadas en la Escritura. La forma como haremos la exposición, creo que seguiremos casi el patrón de los anteriores expositores. Enviaremos o estaremos compartiendo unos mapas donde nos estaremos ubicando geográficamente, y también a través de los audios estaremos aportando algunos datos sobre esos lugares en particular. Pues agradeceremos su atención y sobre todo también su participación. Si hay algo que puedan obviamente aportar, pues estamos con toda la disposición de poderlas escuchar de la misma forma. Bendiciones. Como observan en el mapa, continuamos nuestro rumbo en el mar Mediterráneo. Después de haber escuchado la exposición del profesor Castañeda, hablándonos de Chipre, nos seguiremos hacia Creta, habló un poquito de ello también, y seguiremos hasta Malta y terminaremos en Sicilia. Nos seguimos ubicando en esta parte del mar Mediterráneo. Y también estamos en este espacio cerca de lo que es el mar Egeo, algunos puntos muy importantes que también son ahí mencionados, pero que nosotros no los abordaremos en esta exposición, y nos estaremos dirigiendo con rumbo a lo que es Italia. Entonces esperamos que puedan seguirnos y sobre todo poder identificar bien cada una de estas islas en las que estaremos haciendo la exposición. Hablaremos un poco acerca de la historia de Creta. La civilización cretense, también conocida como civilización minoica, es considerada un antecedente cultural de la antigua Grecia. Se ubicó en la isla de Creta, al sur de Grecia, durante la Edad de Bronce, entre el 3000 y el 1100 a.C. Durante su apogeo, la civilización cretense se destacó por su poderío comercial y naviero. La isla de Creta fue considerada el centro político y cultural más importante del mar Egeo, ya que estaba situada en un punto geográfico estratégico con conexión a Europa, Asia y África. Además, estos pueblos se destacaron por el arte de sus cerámicas y sus pinturas murales y por su arquitectura, con la construcción de palacios como el de Knossos. Estas piezas y construcciones
fueron usadas por los arqueólogos e investigadores para conocer la historia y características de la civilización minoica, porque los registros escritos que existen de esta cultura aún no pudieron ser descifrados. Entre el 3000 y el 2000 a.C., los cretenses se agruparon en pequeñas comunidades y conformaron las primeras aldeas. Se cree que parte de estas poblaciones llegaron al territorio cretense desde otros lugares, aunque también existen registros de asentamientos anteriores a esta era. Los especialistas no han podido identificar una cultura común. Debido a que no se pudieron descifrar los escritos de la civilización, los arqueólogos establecen una periodización histórica en base al estudio de las cerámicas y objetos hallados. A partir de esta evidencia, se suele identificar 3 etapas principales de la civilización cretense. La etapa prepalacial, años 2800 al 2000 a.C. Esta etapa marcó el comienzo de la consolidación de la cultura minoica, que estuvo caracterizada por el crecimiento urbanístico y por una población que se dedicó a la agricultura, a la caza y a la explotación forestal. Posteriormente, la ubicación geográfica privilegiada de la isla y la falta de algunos recursos llevaron a esta cultura a desarrollar la navegación y el comercio. El conocimiento para manipular los diferentes metales y materiales impulsó a los cretenses a comercializar sus productos con otras islas del Egeo, Anatolia, Siria y Egipto. Etapa paleopalacial, 2000 al 1700 a.C. El creciente desarrollo comercial y artístico y el aumento poblacional de Creta permitieron inaugurar una nueva etapa que se caracterizó principalmente por la construcción de palacios que funcionaban como sede de la vida económica y social cretense. Estas edificaciones eran de gran tamaño y tenían un patio interno y ambientes de almacenamiento. Etapa neopalacial, 1700 a 1450 a.C. Durante esta etapa, un conjunto de catástrofes naturales destruyó los palacios del período anterior, que luego fueron reconstruidos. Esos nuevos palacios y edificaciones fueron aún más deslumbrantes que sus antecesores, a causa del crecimiento económico cretense, producto de la expansión comercial y el desarrollo de la metalurgia y la cerámica. Etapa postpalacial, 1450 a 1100 a.C. Algunos especialistas consideran que las erupciones del volcán de la isla de Tera, actual isla de Santorini, marcaron el fin de la autonomía y la independencia cultural cretense. Las cenizas volcánicas se asentaron en grandes áreas de la religión cretense y volvieron improductivas muchas de sus tierras. Esa crisis productiva generó un decaimiento en la flota naviera y el poder comercial cretense. A su vez, durante este periodo de debilitamiento político, Creta es conquistada por los aqueos y desde entonces gobernada por una dinastía micénica. Cultura de la civilización cretense: arte, arquitectura y producción artesanal. Muchas de las evidencias que se tienen de la civilización cretense surgieron del estudio de las cerámicas de la época. Arthur Evans fue un arqueólogo británico que dedicó gran parte de su carrera al estudio de esta civilización, lo que permitió conocer el trabajo de los cretenses en diferentes áreas como la metalurgia, la cerámica y la arquitectura. Arte. Las paredes de los palacios minoicos estaban decorados con pinturas murales. Los principales motivos eran tomados de la naturaleza y buscaban recrear un ambiente sereno, con el objetivo de hacer del palacio un espacio de belleza. Metalurgia. Se considera que esta civilización tuvo un gran desempeño y habilidad con los metales. Fueron buenos hacedores de joyas en oro, bronce y cobre. Arquitectura. Esta cultura se caracterizó por la construcción de lujosos y grandes palacios
que fueron encontrados en lugares como Cnosos y Festos. Estas edificaciones eran de gran tamaño, tenían columnas, patios, no tenían murallas y contaban con gran cantidad de ambientes. En sus ambientes se destacó la presencia de frescos, que eran pinturas con coloridos y brillantes tonos en las que se representaban paisajes y figuras. Cerámica. Esta manifestación artística fue la que posibilitó conocer gran parte de lo que se sabe de la civilización cretense. Estos pueblos tenían un gran conocimiento sobre el manejo de la cerámica y construyeron vasijas, ánforas y copas. Para decorarlas dibujaban y pintaban animales marinos y figuras geométricas y utilizaban colores como el amarillo, el rojo, el blanco, el pardo, el anaranjado y el rosado. Escritura. Esta cultura desarrolló una escritura que se clasificó en 3 etapas. En un primer lugar, se trató de jeroglíficos similares a los producidos por los egipcios y luego existen evidencias de escritura de tipo lineal A y B. Estos registros escritos de la época aún no pudieron ser descifrados. El mito del Minotauro. El mito del Minotauro es una de las leyendas más emblemáticas de Creta. La historia cuenta que Minos, Sarpedón y Radamantis eran los 3 hijos del rey Asterión. Luego de la muerte de Asterión, Minos dijo a sus hermanos que la voluntad de los dioses era que él gobernara todo el palacio. Para probarlo, les aseguró que los dioses responderían a cualquiera de sus pedidos. Les pidió entonces a Poseidón, dios del mar, que hiciera salir del océano un toro y prometió que lo sacrificaría en su nombre. Poseidón así lo hizo, pero Minos, al ver la belleza del toro blanco, no quiso sacrificarlo. Lo ocultó en su rebaño y entregó otro toro al dios del mar. Al darse cuenta del engaño, Poseidón, como castigo, hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorase del toro y concibiera con él a un minotauro, un hombre con cabeza de toro que se alimentaba de carne humana. Minos mandó a construir un laberinto para encerrar al minotauro, porque generaba disturbios en el pueblo y ordenó que cada año debían sacrificarse 14 jóvenes atenienses, productos de ciertas disputas con ese pueblo, para alimentarlo. Un joven ateniense, Teseo, se ofreció como víctima del toro y junto con Ariadna, la hija de Minos de la que se enamoró, logró matar al minotauro y salir con vida del laberinto. Palacios cretenses. Alrededor del 2000 a.C., se crearon en Creta grandes ciudades en las que se levantaron palacios y mansiones imponentes. Cada palacio era una estructura autónoma, desde donde se regulaba la distribución o el almacenamiento de los alimentos y la vida política y religiosa de cada territorio. Existían características similares entre los distintos palacios que se situaron a lo largo de toda Creta. Muchos de ellos contaban con zonas de almacenamiento, cocinas, talleres, santuarios y teatros. Se caracterizaban por no tener murallas a su alrededor, tener patios internos, talleres, en los que se elaboraban muchas de las piezas que luego se comercializaban, columnas y frescos que decoraban las paredes. Alrededor del 1700 a.C., algunos de estos palacios fueron destruidos. Se cree que a causa de fenómenos naturales y luego vueltos a construir. Los palacios más destacados de esta época fueron el Palacio de Cnosos, el Palacio de Festos y el Palacio de Malia, así como el Palacio de Sacros. La religión cretense. Como otros tantos pueblos de la antigüedad, la civilización cretense se caracterizó por ser politeísta. Los cretenses veneraban a varios dioses y eran naturalistas, es decir, sus dioses provenían o estaban relacionados con la naturaleza. Rendían culto a la diosa madre de la naturaleza, que era símbolo de la fertilidad y que era representada por una figura femenina que solía estar acompañada por animales como serpientes y pájaros. Todo lo que se conoce de la religión de esta civilización se obtuvo a través de los objetos, el arte y las edificaciones halladas. Se cree que los cretenses adoraban a sus dioses tanto en forma privada como pública y para ello realizaban ofrendas que consistían en diferentes danzas, procesiones y rituales de sacrificio de animales. Para esta civilización fue de gran importancia la figura del toro, que era símbolo de vida y fuerza.
En muchas de las ceremonias del culto se realizaba un juego taurino, que consistía en que uno de los acróbatas se arrojaba sobre un toro al que previamente provocaba. Sociedad de la civilización cretense. En la civilización cretense existía una minoría privilegiada vinculada a las cortes de los palacios. Los restos arqueológicos permiten afirmar a los especialistas que esta minoría disfrutaba de una calidad de vida superior ligada al lujo y a las riquezas. En torno a los centros palaciegos existían además otros grupos familiares que vivían en edificaciones de 2 o 3 pisos y que probablemente se dedicaban a los sectores administrativo y comercial. La mayoría de la población libre estaba compuesta por campesinos y labradores que vivían en las aldeas del ámbito rural. Además, en la sociedad existían esclavos que, en su mayoría, pertenecían a la corte de los palacios. Economía y política de Creta. La economía de la civilización minoica estaba sostenida por el comercio marítimo. Su cercanía con el delta del Nilo les permitió a los cretenses tener un gran intercambio cultural y comercial con Egipto, Chipre, Siria, Sicilia, Asia Menor y el resto de Grecia. Creta tenía una muy desarrollada la producción artesanal, por lo que exportaba productos de cerámica, tejidos y utensilios de metal. También era importante la agricultura y la ganadería, y exportaban muchos de los productos obtenidos de estas industrias, como el aceite, el vino, las aceitunas, la lana y el trigo. Por su parte, Creta importaba de otros territorios metales como oro, cobre y plata. Aunque por su tamaño y estructura el palacio de Knossos tenía una notable superioridad respecto de los otros, no existía una unidad política que rigiera toda la civilización cretense. En torno a los diferentes palacios se organizaba la vida política, social, religiosa y económica de las poblaciones cercanas. Creta en las Sagradas Escrituras. Creta es una isla en el mar Mediterráneo, con Citera al noroeste y Rodas al nordeste, formando un puente natural entre Europa y Asia Menor. Hechos capítulo 11. En la mitología, el monte Ida es el legendario lugar del nacimiento de Zeus, cabeza del panteón griego. El rey Minos, personaje mitad histórico, mitad mitológico, pretendido hijo de Zeus, fue uno de los primeros gobernantes de Creta. Las más importantes de las ciudades antiguas de Creta son Knossos, excavada por Arthur Evans, Gortina, cerca del Golfo de Mesara y Sidonia. Por el año 140 a.C., los judíos establecieron en esta isla una colonia lo suficientemente grande como para poder apelar con éxito a la protección de Roma. En el Antiguo Testamento los quereteos, según Ezequiel 25:16. Por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Considerados un grupo de los filisteos, son identificados como cretenses. En el Nuevo Testamento se representa un número de cretenses presentes en el día del Pentecostés. Pablo visitó Creta y dejó a cargo a su asistente Tito. Aquel tenía un bajo concepto del carácter moral de los cretenses, según Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Las primeras palabras de esta cita se encuentran en el himno a Zeus, escrito por Calimaco. La mentira particular de que los cretenses fueron siempre culpables era que decían que la tumba de Zeus, un personaje no existente, se localizaba en su isla. Una tormenta en su viaje a Roma obligó al barco de Pablo a dirigirse hacia el puerto de Gnido, Hechos 27:7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Según los audios ya compartidos, hermanos, conociendo un poco acerca de lo que es la historia de Creta, también en las etapas en las que fue dividida esta historia, lo que es conocido como parte de su mitología, su arte, su arquitectura, también a lo que ellos se dedicaron como actividades económicas. Espero que les sirva la información.
También es importante, claro, hacer un breve resumen acerca de Creta mencionada en las Sagradas Escrituras. Ahí les recomendamos ahora sí que leer Hechos capítulo número 27, donde se explica muy a detalle cómo fue su paso por esta isla y claro, mencionando los dos puertos muy importantes de Creta, que fueron Buenos Puertos y también Fenice. Y también se hace la mención de una pequeña isla llamada Clauda, aunque no pudieron permanecer ahí debido a que la tempestad arremetió contra ellos y tuvo que dejar pues la nave a la deriva. De allí se puede resumir también que este naufragio que ellos sufrieron, pues dieron hasta lo que es una isla denominada ya Malta. Y eso es lo que hablaremos el día de mañana, esperando contar con su atención. Bendiciones, hermanos. Malta, del griego Melita. El nombre actual de Malta es árabe. Malta es una isla ubicada en una posición estratégicamente importante a unos 100 kilómetros al sur de Sicilia. Roma adquirió la isla en el 218 a.C., pero el idioma cartageno se siguió utilizando, lo que explica la frase de Lucas, los nativos, Hechos 27, 27. Cuenta con una extensión de unos 246 kilómetros cuadrados. En Malta naufragó el apóstol Pablo y permaneció ahí por 3 meses. Durante este tiempo curó al padre de Publio y a otras personas aquejadas de enfermedades. Según Hechos 28:1, 7 al 9 y versículo número 11. En el pasado, algunos relacionaron la palabra griega que se traduce Malta con Milet, en italiano Mélida, una isla situada cerca de la costa de Yugoslavia, debido a que antiguamente esta isla se llamaba Mélita. No obstante, tanto la tradición como las escrituras señalan que Malta fue el lugar donde Pablo naufragó. La denominación Mar de Adria, donde se dice que estaba la embarcación cuando se acercaba a Malta, comprendía las aguas del Mediterráneo que están al este de Sicilia y al oeste de Creta, por lo que se puede decir que Malta se encontraba en el Mar de Adria. Hechos 27, 27. Dice así: venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Naufragio de Pablo. Después del día de expiación, entre septiembre u octubre, el barco en el que iba prisionero Pablo abandonó el puerto cretense de Bellos Puertos y fue alcanzado por un viento tempestuoso. Arrastró al barco desde la costa de Creta hasta Cauda, y los marineros temieron encallar en la Sirte, en las arenas movedizas de las playas del norte de África, según Hechos 27, 8 y 9 y 13 al 17. Después de ser arrastrada unas 2 semanas, la embarcación debió llegar a Malta, que se encuentra a unos 870 kilómetros al oeste-noroeste de Cauda, según Hechos 27, 33. Lo que en la actualidad se conoce como la Bahía de San Pablo, situada en el noroeste de Malta, podía alcanzarse yendo hacia el oeste-noroeste, sin tocar previamente ninguna otra parte de la isla. Es probable que los marineros, cuyo oído estaba acostumbrado, supiesen que se estaba aproximando a tierra al oír las olas de gran tamaño estrellarse contra las rocas del Coura, un promontorio que se adentra en el mar Mediterráneo desde el extremo oriental de la bahía de San Pablo. Las profundidades de 20 brazas y 15 brazas, una braza equivale a 1.8 metros,
que calcularon corresponden con las que dieron unos sondeos realizados a mediados del siglo XIX en la zona de Bahía de San Pablo, Hechos 27, 27 y 28. Es posible que los marineros solo conociesen otro de los puertos de Malta y que por eso no identificaran la isla ni siquiera a la luz del día. A lo largo del extremo occidental de la Bahía de San Pablo hay dos ensenadas. Probablemente los marineros confiaban varar el barco en una de ellas, pero no pudieron, debido a que, según el texto griego literal, habían caído en derredor hacia un lugar bimar, es decir, de dos mares. Esto puede significar que el barco dio contra un lugar donde se encontraban dos mares, un bajío bañado por el mar por ambos lados, o que se vio atrapado entre dos corrientes contrarias que le hicieron encallar. La proa del barco se hincó e inmovilizó quizás en el barro, que en algunos lugares de la bahía de San Pablo se encuentra a una profundidad de menos de 3 brazas por debajo de la superficie, mientras que la popa quedó hecha pedazos por las olas. Hechos 27, 39 al 41. Experiencia de Pablo en Malta. En ese momento los soldados decidieron matar a Pablo y a los otros prisioneros. Puede que esta decisión se haya debido a la estricta disciplina militar romana, que hacía a los guardias responsables si se escapaban los prisioneros que estaban a su cargo. Compárese con Hechos capítulo 12, versículo 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hechos 16, 27. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Puesto que el oficial del ejército, el centurión, contuvo a los soldados por causa de Pablo, todos los que estaban a bordo, que ascendían a 276, sobrevivieron al naufragio, unos nadando hasta la costa y otros valiéndose de tablas o de otros objetos que flotaban procedentes de la nave naufragada. Hechos 27, 37 y 42 al 44. Los habitantes de Malta, que no eran de habla griega, mostraron extraordinaria bondad humana a los supervivientes y encendieron un fuego para ellos a fin de que pudiesen calentarse. Cuando el apóstol Pablo depositó un haz de leña sobre el fuego, salió una víbora venenosa y le mordió en la mano. Sorprendidos por el hecho de que Pablo no se hinchase ni muriese, los habitantes de Malta empezaron a decir que era un dios. Hechos 28 del 1 al 6. Hoy no hay víboras en Malta, pero hay que tener en cuenta que han ocurrido grandes cambios desde el siglo I después de Cristo. En la actualidad, Malta es una de las islas más densamente pobladas del mundo, con unos 1.280 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero en tiempos de Pablo pudo haber grandes extensiones de bosque. El aumento de población ha tenido un efecto considerable en el hábitat de la fauna. La deforestación puede haber acabado con todas las víboras, como sucedió en Arran, una isla cercana a la costa suroeste de Escocia. No obstante, en 1853 se informó haber visto una víbora cerca de la bahía de San Pablo. Como se observa en el mapa del continente europeo, Malta se encuentra al sur de Italia. Malta en la actualidad. Malta es un país situado fuera del mapa, archipiélago mediterráneo situado al sur de Italia. Tiene una población de 525.285 personas y su capital es La Valeta. Estas dos últimas imágenes que les hemos compartido corresponden a Malta en la actualidad, y la de mero abajo corresponde a la capital, La Valeta. Gracias, maestra, por su exposición de ayer de Creta, muy interesante. En los comentarios que yo hice en mi tema, pues me metí en su isla, que era relacionado más con Europa que con Asia, pero me pareció interesante porque el viaje prácticamente va de Asia Menor hacia Europa, y su primer punto
es precisamente Creta, y su plan de ellos era llegar a buenos puertos y pasar ahí el invierno. Eran buenos puertos, lamentablemente pues los vientos calientes que vienen de África, de Libia, de lo que hoy es Libia, y donde está el gran desierto del Sahara, esos aires calientes chocan en el mar y producen ocasionalmente el temible Euroclidón. Y los desvía pues del puerto, los acerca al África, los acerca a Libia, a lo que es Libia, y también ellos temen estar ya muy cerca de la costa, y se menciona que tiene miedo de dar en la Sirte, ¿no? En esos médanos o zonas de mar, en la topografía marítima, bancos de arena muy cerca de la costa de África. De allí era precisamente Simón de Cirene. Cirene estaba frente a la isla de Creta, lo que es Libia, ahí estaba Cirene, y se habla pues de los discípulos de Cirene, que en su momento también fueron importantes en el Nuevo Testamento, ¿no? Se mencionan. Y es interesante pues el tema de ese viaje de Pablo queriendo llegar a Creta y desviándose hacia África, hacia Cirene, a lo que hoy es Libia, y finalmente pues no encallan, siguen hasta la isla de Malta, que es el tema que desarrolla el día de hoy. Muchas gracias por su aportación, muy interesante. La experiencia de Pablo en Malta para mí es muy revelador de un hecho que un siervo del Evangelio, una sierva del Evangelio no debe de olvidar, y es la dignidad de su persona. El predicador del Evangelio es un representante de Jesucristo, donde quiera que esté. Cuando está frente a Festo, Pablo le dice a Festo: yo quisiera que tú fueras igual que yo, excepto estas cadenas. O sea, Pablo le decía a este personaje regio que para esa persona sería un privilegio ser como él, excepto las cadenas de prisionero. O sea, Pablo sabía en quién había creído y la dignidad que él tenía en Cristo. No lo dijo en un sentido de orgullo y de falsa superioridad, sino en un sentido del valor que él le daba a su vida cristiana y a su relación con Dios. Y creo que un pastor ante un funcionario, ante la sociedad, ante un político, siempre debe demostrar esa dignidad. Cuando Pablo llegó a Malta, aunque era un prisionero, Pablo nunca actuó como un prisionero. Siempre estuvo al frente de la realidad en que vivió y siempre estuvo en una posición de liderazgo natural. Porque los siervos de Jesucristo, donde quiera que estén, serán llamados, serán consultados como José, como Daniel, intervendrán como Isaías, como Esther, como otros personajes en las Escrituras que llamaron la atención. Abraham en Egipto, siempre llamaron la atención por algo, ¿no? Por algo. Abraham entrando a Sodoma o resolviendo el problema de la crisis de Sodoma, la crisis de cautiverio. Entonces siempre un hijo de Dios, donde quiera que esté, debe de irradiar algo que llame la atención a los demás. En Malta esperaban que él se muriera porque lo mordió una serpiente y dijeron: escapó de los hombres, pero no de la ira de los dioses, ¿verdad? Una serpiente le mordió y estaban esperando a ver a qué hora se hinchaba, a qué hora se caía, a qué hora se moría en Malta. Aún sin embargo, no pasó así. Pablo estuvo tan bien que pasaron de la crítica y del juicio a la admiración. Y cuando empieza a ver milagros alrededor de él, entonces las cosas cambiaron, y ahí está la huella en Malta de su trabajo. Y aún el centurión romano lo protegía, lo miraba con respeto. Qué vergüenza es cuando nos ven a nosotros como interesados en el dinero, interesados en una posición política, mintiendo
para tener algún beneficio personal mezquino. Qué vergonzoso es cuando pasa eso. Yo sé que todos podemos fallar, incluso fracasar, incluso pecar, y traemos vergüenza al Evangelio, en una desgracia moral o espiritual, pero no es la tónica de la persona, ni es la tónica del Evangelio. La tónica del Evangelio es representar a Cristo donde quiera que estemos, y Malta llama la atención. A mí me impresiona tanto el que Pablo tenga control del naufragio en Malta, tenga control de las personas para decirle, tengan cuidado porque se van a escapar los presos si los dejan ir, y tienen que cortar el esquife, la lancha para que no escapen. Y Pablo guarda, protege, tiene control de todo, y luego es atendido en el caso de Chipre, es atendido por la gente importante de Chipre, y en Malta es atendido por la gente importante de Malta. Y si hubiera llegado a Creta, hubiera sido lo mismo, ahí hubiera pasado el invierno, hubieran pasado muchas cosas allí. Entonces creo que la lección de estas islas, o del viaje de Pablo por estas islas, es la importancia de el Evangelio y la dignidad que podemos darle. Y si somos personas que por nuestros contactos podemos predicarle a gobernadores o a reyes, pues qué bueno, qué bueno. Hay muchos que le predican a los pobres. Ojalá que hubiera unos pocos que pudieran predicarle a los reyes. No está peleado una cosa con la otra, no está peleado. Ojalá que haya gente familiar de políticos, de gobernadores, de senadores, y uno pueda compartirles la palabra. Esto es muy importante, muy importante. En un proceso electoral hace algunos años en Tijuana, me buscó un senador de Hermosillo, Sonora, y me buscó, después fue candidato a gobernador, me buscó porque le preguntó a un pastor amigo de él si había alguien importante con quien valiera la pena que él se entrevistara. Y él dijo, sí, a José Santos Castañeda, búscalo. Y entonces su secretario de él me buscó y tuve un desayuno con él en un hotel que se llama Lucerna en Tijuana, y platicamos, y él se dio cuenta que yo estaba ya involucrado en el proyecto político a través del PES, de Encuentro Social. Entonces ya no hubo necesidad de más involucrarme, estábamos en el mismo barco. Pero el punto es, qué importante es cuando alguien sabe que tú le puedes aportar algo a un personaje importante, y ojalá que donde quiera que lleguen estos audios, los cristianos que pueden tener buenos contactos, los aprovechen para bien del Evangelio, no para bien personal, sino para bien del Evangelio. Así que gracias, directora María Luisa, por su aportación, una bendición, y todos los que han aportado, pues igual, y así será en el futuro. Un abrazo para todos, feliz día, y pues mañana que venga lo que venga para el tema, ¿no? Siracusa, su fundación. Colonos procedentes de la ciudad-estado griega de Corinto fundaron Siracusa en el 734 a.C. El asentamiento original en Ortigia pronto se extendió a la isla principal. En el 485 a.C., Gelón, tirano de Gela, se nombró a sí mismo señor de Siracusa, donde estableció la sede de su gobierno. Gelón se hizo famoso por su victoria sobre los cartagineses en Jimera en el 480 a.C., limitando la expansión cartaginesa en la isla. Le sucedió su hermano Hierón I, que fue conocido en todo el mundo griego como un mecenas de las artes. Entre los famosos poetas griegos que pasaron por su corte destacan Esquilo, Píndaro, Simónides de Ceos y Epicarmo. En el año 466 a.C., el hermano y sucesor de Hierón fue expulsado, y durante 60 años Siracusa tuvo un gobierno libre y democrático. Las disputas con la ciudad de Segesta condujeron en el 415 a.C. a 2 años de duras luchas con Atenas, en la que Siracusa apoyó a Esparta, frenando así la invasión ateniense y contribuyendo a la victoria final de Esparta 404 a.C. en la guerra del Peloponeso. Las conquistas de Cartago en Sicilia hacia finales del siglo V a.C.
amenazaron la existencia de Siracusa, pero bajo el mandato de Dioniso I el Viejo, que llegó a ser tirano de la ciudad en el 405 a.C., Siracusa se desarrolló como principal poder de Sicilia. Los reinados de Dionisio II el Joven y de Dion de Siracusa fueron inestables. Después del derrocamiento de la tiranía y de la restauración de las libertades públicas en el 343 a.C., siguió un breve período de tranquilidad. En el 317 a.C., Agatocles restauró el despotismo que continuó durante el reinado de Hierón II. Después del 263 a.C., Hierón fue un fiel aliado de Roma en su enfrentamiento contra los cartagineses, pero a su muerte en el 215 a.C., los partidarios de Cartago tomaron el control de la ciudad. 3 años después, los romanos ocuparon Siracusa, aunque las defensas de la ciudad habían sido reforzadas por los artefactos del inventor griego Arquímedes. Siracusa declinó bajo el dominio romano, pero continuó siendo la capital y primera ciudad de Sicilia. Fue invadida sucesivamente por los vándalos, godos, bizantinos en el 535 y los sarracenos que la ocuparon, saquearon e incendiaron en el 878, iniciando así su decadencia. Los normandos ocuparon la ciudad en el 1085, quedando desde entonces ligada a la suerte de Sicilia. Tras la unificación de Italia de 1865, Siracusa recuperó su estatus de capital provincial. En 1870, las murallas fueron demolidas y un puente conectó la tierra firme con la isla de Ortigia. Al año siguiente, una línea férrea fue construida. Una grave destrucción fue causada por los aliados y las bombas alemanas en 1943. Tras la Segunda Guerra Mundial, los barrios del norte experimentaron una fuerte, a menudo caótica, expansión, favorecida por el rápido proceso de industrialización. Su desarrollo económico. Es un importante centro turístico. Cuenta con un puerto pesquero y un mercado central para productos agrícolas, especialmente aceite de oliva y cítricos. Datos geográficos. Actualmente, la ciudad cuenta con una población de 124.391 habitantes, con numerosos lugares de interés histórico como los restos del anfiteatro, con un aforo para 15.000 espectadores, y la ciudadela de Dionisio II. Otras poblaciones de interés cercanas son Catania, Noto, Módica y Ragusa. Siracusa en la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo se quedó 3 días en Siracusa hacia el final de su viaje a Roma, alrededor del año 59 después de Cristo. La escala en ese puerto debió ser necesaria, pues había que esperar vientos más convenientes para navegar, según Hechos 28:12, y dice: y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. Desde Siracusa, el barco de Pablo rodeó y llegó a Regio, en el extremo sur de Italia. No se sabe cuál es el significado exacto de esta expresión. Posiblemente el barco tomó una ruta algo apartada de la costa, con el fin de que sus velas recibieran suficiente viento para propulsarlo, o quizás fue costeando alrededor hasta llegar a Regio. Hechos 28:13. Dice así: de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Saludos, hermanos. Hasta aquí terminamos la presentación de las 3 islas que se consideran más importantes, cercanas a Europa, lo que fueron la isla de Creta, la isla de Malta y también Siracusa en Sicilia. El pasaje que hace mención de estas 3 islas en particular se ha venido mencionando desde la exposición del profesor que nos antecedió,
y también ahorita que hemos estado insistiendo en la lectura del mismo pasaje, Hechos capítulo 27 y también Hechos capítulo 28.